perdés tiempo, boludita. Ay, callate, hombre, con velar. ¿Así? Tiempo. Ay, bien, amiga, metésela por el orto. Solo le di un headshot. Hombre, fuera, hombre. Ay, está bien, amigo. Ay, hombre, siempre Las feministas como vos hay que quemarlas. porque son... Hey, Gango, te tengo algo que mostrar. No me corta, porque la tiene igual de corta que... Ah, igual como la tuya, pero es algo. Oh, además es de plástico. Es resistente. Anda, póntelo. ¿Y cómo te sientes? Me siento... Me quiero revivir a Hitler. ¿Es un nuevo dictador? Sí. Gracias. De nada. Pasa, al final estás regalando tus cosas. Qué lindo el nuevo hat. No te voy a dar algo a ti. Pomni nunca va a tener el hat que siempre quisiste. Yo solo quería un arma inusual. Un taunt. ¿Te verías bien con el efecto inusual? Bueno, tal vez sea... Alguien dijo falopa. No. Hoy se van a infiltrar al traficante de órganos que está en la esquina. Él vende como 30 millones de órganos y se gana millones, ¿sabes? Igual yo quería su trabajo. Un momento, ¿podemos frenar con el terror este? No me gustan estos tipos de aventuras, son una mierda. ¿Esa falopa no era para mí? No, en realidad era la droga y cada vez que el Kinger y yo lo quisimos probar, nos mataron y nos llevaron al infierno y nos peces me poseyeron. Y yo de... ¿Y a mí por qué me gusta eso? A ver, si no te gusta mi falopa y te vas a hacer una marcha con ¿Lo tu hacemos? amiga. ¿Acaso nunca viste la tabla de sugerencias al menos una vez? Guacha, si te soy sincero, se me olvidó, ¿sabes? Punto. ¿Querían sugerir mapas? Sí, pero no. Che, alfajor, ¿lo podés tapar? Ya. Hagamos una fiesta donde agarremos la feminista y pongámosla en la bomba nuclear, ¿sabes? ¿Te gusta? Mancos, es ¿Qué mío. puto, por Dios? Hagamos una aventura donde Jack agarre un arma termonuclear y bueno, no puedo decir. Justo en el corazoncito. Genial. Bueno, ¿puedo elegir un mapa que sea más amigable? A ver, no sé qué sea amigable para ustedes, vosotros. Hagamos una aventura donde trabajemos en un McDonald's, ¿sabes? ¿Te gusta? A ver, vamos a ver. Sí, esa parece amigable. Todos vamos a la mierda, vamos a trabajar en el King McDonald's, no sé cómo se dice la verga. Y vos, pelotudo, vas a ser el gerente. Juro por los dioses que te voy a matar, Gangel. Esta falopa no va a ser como cualquier otra falopa, va a ser gigante, inmensa. Van a tener falopa en los pulmones, ¿sabes? ¿Te gusta o no? Ya. ¿Alfajor? Sí, no. ¿Qué? Amigue. A nadie le gustan tus aventuras. Tengo una idea, travesti. ¿Y si vamos vos y yo me quedo acá? Y así no funcionan las cosas. Tremenda la falopa, Kinger, ¿sabes? ¿Cuánto kilo te mete al día, Yo no sabes? quiero esto. Quiero ir a tus tontas aventuras. Idiota. Vamos cerrando el hortito. Bueno, en ese caso me gustaría. Yo chambé como médico y le quité el cuerpo a alguien. ¿Pero qué espero, falopero de mierda? Carrapín pum palme a la mierda todo. A la puta. Bueno, hora de activar el modo gerente este nuevo día. Y con esto el hecho, podemos empezar el día. Ay no, tiré a la feminista a la lavadora. Lavado seas Dios. Por favor, bañate. No, eso está muy mal. Y tendrás que ser castigado. ¿Y eso allí para qué? Hoy a llamar a Hitler. CR que dijo que el empleado se está portando bien para el orto y necesita un rifle en la cabeza ahora mismo. ¿Pero qué te fumaste? ¡Joya! Le vamos a sacar el órgano a tu cliente y lo vamos a vender por el mercado negro, ¿sabes? ¿Te gusta la idea o no? ¿Y qué pasó?
No, estoy loco, pero se vendían los órganos a un editor. Esperando, pues ya, tú tendrás que hacer que la máquina funcione y que les roben los órganos y que los maten y luego pones el veneno, así que ponte con eso. Qué loco. Ah, mierda. Habla, ¿qué va a pedir el señor Bola? Esta fue la que le ayudó en la marcha feminista del 97, ¿no te acordás, mucha? Igual lo Bueno, un 97 entonces. Oh no, vino ese tipo, lo odio. No insultes a los clientes cuando los clientes aún te están pidiendo. Espérate hasta el último tiempo. Es que necesito una hamburguesa que hace estúpida, idiota. Es que no, es que el primo no tiene culo. O sea, los pido los gays. ¿Vos por ahora? Señora, no sé de qué habla. Sí, querido, no pierdas el tiempo. ¿Te viste? Ay, fuerte y claro, mami. Genial, vas a chambear por primera vez. ¿Te gusta tu chamba? No, obviamente no. Y no te va a hacer nada, ni que te esperes esperar con un arma. Pero tomar falopa sí. Sé lo que vos pensás. Si no nos hace nada es porque le caemos bien. O tu orto está bien, muy lindo. Que una persona así como vos lo diga es raro. Ahora. Ay, ya, la miseria. Queremos unos panes conmigo. Una salchicha, una pana para nosotros todos. Despaca uno. Sí, palopa, sí, encargo. Sí. Tú. Vos vas a entendible. Sí, les daré la orden cuando su orden, sí, tu nombre, sí. Amigo, olvidé pedir las pastillas. ¿Eres alzheimérsico? Olvidé pedir las pastillas, hermano. Tu Alzheimer está aumentando, tío. Tío, ¿qué quieres? Yo quería preguntar si usted está bien. Hola. Tú y yo nos conocemos de algo. ¿Nosotros? Yo no. Ey, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa a Ragata? No sé, la pelotuda narco que tiene con la pelotuda, el pelotudo, yo tenía la cabeza, Ya veo, ¿con qué quieres hacer eso? Está mal. Ay, yo quiero que a mí me la metan tan... ¿Qué, Pomni? ¿Qué haces acá hinchando las pelotas? A los clientes recuerda que ser alguien es genial, pero es Gumigo. No puedes, trabajo no puede esperar, ni siquiera es real. Pomni, ¿vos decís que mi gerente no es real? Bueno, digámosle adiós a la cena y démosle ahora al almuerzo. Muy bien, familia, es el almuerzo. Pónganse a chambear. Eso parece colectivo. Señor, ¿va a ordenar algo más? Bien, ¿puede moverse? Hay una fila ahí esperando. ¿Sería para llevar o...? ¿Me espera un cachito? ¿Sí? Ya voló. Judío Hitler, salgas de ahí, por favor, dejen esa criatura de paz. ¿Le pusiste nombre a tu traba o qué? No.
qué hermosa. Señor, solo le quería decir que gracias por estar aquí en Sputsis. Gracias. ¡Hostia, madre mía, Willy! Oh, Jax. Debes poner las máquinas de helado en funcionamiento. Que lo hago otro, total ya no tengo tiempo. Oh, Henrycito. La chamba continúa. Bueno, ni siquiera me pagan. Bueno, culo sucio, tendrías que trabajar otra vez, boludo. Y mejor no. Mal. La máscara te hace pelotudo. Tal vez tú solo necesitas, Henryson, está... ¿El qué? entrenamiento. Hola, bienvenido a Sputzi. Soy yo, soy Ganku. Hoy viniste a entrenarte a ti como buen empleado del mes, así que te voy a ayudar en eso. ¿Cuándo envió esto? No llegues a tus esperanzas en otras ilusiones de conducir trenes y que soy creador de un programa con trenes con caras claras. Así que el señor está bien, pero la chamba sigue, así que consigue chamba ahora mismo. Aunque lo primero es lo primero, veamos lo primero que te hace falta a ti. ¿Estás sonriendo? No. ¿Por qué no sonríes? Nadie me está escuchando, ¿cierto? Hora de iniciar tu prueba de empleada. ¡Ay, salsa de falopa! Ey, se me está acabando el espacio. ¿Terminaste de entregar las pruebas? Ah, tengo ganas de hacer otra marcha. Boluda, no tengo más espacio. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera, boludo de mierda! ¡Pito chiquitos! Kango, parece que Ragata se fumó algo, no sé, 10.000 porros al día, no sé. ¿Porros? Eso se debe avisar, acá no se fuma, falopa. Voy a ver. No, la falopa, digo el azúcar en polvo. Está bueno. Ay, qué droga tan buena. Así que, ¿te sientes bien? Estoy mejor que el chico que apaleamos en la marcha feminista. Tú necesitas ayuda en algo, ¿no? Yo te puedo ayudar, tranquila. El orto, culo roto. No es que tengo que matar a todos esos machistas, no sé. Esta que se fumó al día. Escúchame, yo cuando era doctor mataba, pero ahora no lo soy, soy chambedo y creo que te funcionó. Sí, los hombres son un problema, pero tu máscara es una chota. Eso lo tenía que decir el hombre sí, de agua, el 87. Sebo, por favor, encárgate de esto, porfa. Ah, me está jodiendo. Gangle. El reloj de mierda no funca. ¿Es el reloj que anda roto o somos nosotros los que andamos? Pero la pu... ¿Quién sabe cuándo hemos estado aquí? ¿6 meses? ¿Días? ¿O 90 años? ¿80 semanas? Siquiera vamos a salir de aquí. Vamos a cumplir esos sueños de una maldita Isu una vez. Oh, sí. Está mal. Sí. Bien, ahora sé todo lo que no quería saber sobre la reproducción Glank. ¿Estás cómoda?
Ah, qué buena está la falopa. Ay, como los hombres se van a extinguir. Ay, me chupan huevos, hijos de puta. Pensa lo que quieras. ¡Hasta la chucha, weones! ¿Cómo estás? Hey, hola, Jax, sí. Sí, está bien. Ah, sí, correcto. Me gustaría estar igual. Boludo, hace falta algunas tareas por acá. Si tienes tiempo de descansar, puedes ir a chambear. Bueno, nos vemos después. ¿Tú estás bien? Usualmente mi máscara ya suele estar rota. Concha la madre. Ah, ¿tu máscara no te está haciendo feliz? ¿No hay nadie que aunque puedas hablarlo? Me refiero a tus problemas. Revivir a Hitler. La feminista te podría ayudar. Sí, esa. Le hablo, sí, pero ya no sé cuándo es. No sé si es sincera. Pero sigamos chambeando. No nos vamos a quedar aquí toda la noche hablando de sentimientos, ¿o no? Arrivederci. Bueno, tengo un día de mierda. Ya me voy a la mierda. Vayas a la con... Ey, la feminista anda medio drogada y se tomó 10 kilos de falopa. El Dani lo tendrá que llevar. ¿Por qué me lo pides a mí? Yo tengo que cerrar esta tienda. No, lo voy a llevar yo. ¿A qué hora se va? Creo que se va en un rato. Bueno, me quedo un rato más. Ey, si quieres, yo cierro el local. Ah, si quiere decirte, solo hazlo. Total no es real. Yo cierro esta noche por ti. Tranquilo. ¿Eso es legal en los términos de tu chamba? Sí. Vete de acá y disfruta. Qué raro día.
bienvenido al campo de concentración nazi. Nada, mentira. Bueno, tu chamba master fue directamente una cagada, pero bueno. Bueno, acá dice que tu desempeño para valorar fue una mierda y que te dio la repin pum pan y te suicidaste a la mierda. ¿Eso es verdad? ¿O qué? Pendejo de mierda, no sabes hacer un sorete, hijo de remil puta. Bueno, cada quien en su huevada. Ah, sí, cierto, me suicidé. Y bueno, no sé si fue algo bueno. Bueno, sinceramente tu desempeño fue una mierda, tu vida fue una mierda y todo eso. Aunque bueno, no importa. Sigue con... Bueno, qué cara de culo. Che, no importa igual. Mi viejo se murió hace poco. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, dale, seguí con el trabajo. Y vos, chao, chao. Apagate mi casa. ¡Fua! ¡Pero qué buenas! ¡Ah! Ey, ¿por qué no vienes aquí con los demás? Ya no quiero como esto porque como estuve el otro día. No quiero como nadie me vea raro por eso. Sí, pero no tienes por qué pensar de lo que piensan los demás. Eres tú y está bien. Además todos somos nosotros y está bien. ¿No ves? Yo no debería tener amigos como tú. Pero igual, los tienes, ¿no? Vamos, sentémonos con los demás. Vamos, siéntate con los demás. Estoy seguro de que no va a pasar nada. Che, alfajor, ¿lo podés tapar? Solo le quería decir que gracias por estar aquí en Sputsis. Gracias. ¡Hostia, madre mía, Willy! Oh, Jack. Debes poner las máquinas de helado en funcionamiento. Que lo hago, total, ya no tengo tiempo.